Mushoku Tensei, la reencarnación de un desempleado. Volumen 9. Historia paralela, Silfieto, parte 0. Esa noche, soñé con el pasado, acerca de la llegada de Rudy a la universidad. Era mi tercer año en la Universidad de Magia de Ranoa. Línea y Purcena se habían tranquilizado después de su derrota, y la princesa Ariel se había asegurado la posición de presidenta del consejo estudiantil. Esos éxitos habían atraído muchos nuevos seguidores a nuestro lado, habíamos reclutado tantos estudiantes y profesores influyentes como podíamos. Decidimos comenzar a atraer poderosos aliados potenciales a la Universidad de Magia, donde entonces podríamos tratar de conseguir su cooperación. Y mientras trabajábamos en esto, nos encontramos con algo totalmente inesperado. Específicamente, nuestra investigación nos llevó a una persona conocida como Rudeus el Pantano. De inmediato supe que debía ser Rudy. Pantano era descrito como un joven mago que rápidamente había llegado al rango A en el gremio de aventureros. Él solo había estado en esta región por un par de años, pero la palabra de sus hazañas ya se había extendido a través de las naciones mágicas. Su especialidad era la magia de tierra. Era difícil juzgar lo poderoso que era a partir de los rumores, pero la mayoría decían que él podía invocar un pantano sin decir palabra alguna. La recitación silenciosa fue el detalle que me convenció que debía ser él. Y en retrospectiva, él había usado magia parecida la primera vez que nos conocimos. Rudy podía usar magia de agua de nivel santo, así que las personas tendían a esperar que dependiera de eso. Pero él había escogido darle prioridad a usar trucos astutos como mandarse a volar con una onda de choque o invocar pantanos para ralentizar a su oponente. Le expliqué a la princesa Ariel que Rudeus el Pantano casi con seguridad era el chico que me habían enseñado magia, mi amigo de infancia que había estado desaparecido por años. Bueno, si él es el verdadero, ciertamente sería genial tenerlo de nuestro lado. En ese entonces, la princesa Ariel obviamente estaba escéptica acerca de Rudy. Eso era comprensible. Los rumores acerca de él sonaban realmente sospechosos. Decían algo así. Rudeus Greidat nació en la Aldea Buena, ubicada en la región de Fitoa del Reino de Asura. Cuando solo tenía 3 años, él comenzó a estudiar bajo la tutela de la maga de agua de nivel real Roximigurdia, a pesar de que ella solo estaba en el nivel santo en ese entonces. A la edad de 5, él se convirtió en un mago de agua de nivel santo con todas sus letras. A los 7, él se convirtió en el tutor de Eris Boreas Greidat, la hija del alcalde de la ciudadela de Roa. Durante el transcurso de los años siguientes, él transformó a esta niña salvaje e incontrolable en una jovencita respetable. Después de esto, él desapareció a causa del incidente de desplazamiento. En el pasado, yo probablemente habría levantado una ceja ante todo esto. Pero ahora, después del tiempo que había pasado viviendo en el Palacio Plateado y estudiando en la Universidad de Magia, tenía que admitir que sonaba bizarro. Incluso como una historia de ficción. Por supuesto, sabía que Rudy realmente había estudiado bajo la tutela de Roxy y que la respetaba profundamente. Yo nunca había visto a Roxy, pero sabía que ella había pasado algo de tiempo en la Aldea Buena. De hecho, la vara que yo usaba era algo que ella le había dado a Rudy. La parte acerca de él convirtiéndose en tutor a la edad de 7 también tenía sentido, eso sería justo después de que fue sacado de la aldea por sus padres. Confíe en mí, princesa Ariel, esta información es precisa. Definitivamente es él. Tal vez lo es. Pero debo decir que, honestamente, estos rumores son bastante difíciles de creer. La princesa Ariel y Luke no habían sido convencidos por mis palabras. Ellos sabían que no les estaba mintiendo deliberadamente, pero tampoco se creían toda la historia. No podía culparlos. Yo conocía a Rudy personalmente y sonaba descabellado incluso para mí. En cualquier caso, de verdad un mago tan talentoso nos prestaría su ayuda, sin mencionar uno con lazos con los Boreas Greidat. Yo todavía no estaba tan familiarizada con la complicada red de alianzas y rivalidades que definían a las familias nobles de Asura. Solo había pasado 2 años en la corte y simplemente había demasiado que aprender. Pero sabía bastante acerca de las distintas ramas de los Greidat. La familia Boreas era leal al primer príncipe. Eso nos convertía en nuestros enemigos. Y si Rudy estaba trabajando para ellos, había una buena probabilidad de que él también fuera nuestro enemigo. Dicho eso, parecía bastante obvio que había cortado lazos con ellos hace algún tiempo. De otra forma, no tendría mucho sentido que él estuviera vagando alrededor de los territorios del norte como un aventurero. Estoy segura de que él nos ayudará si se lo pido. Mi voz no era particularmente confiable. Ni siquiera podía convencerme a mí misma de que era verdad. Luke resopló de la ironía.
con ese pecho plano, no vas a ganarte a un hombre de la familia Notos. Cubrí mi pecho con mi brazo y le envié a Luke una mirada de enojo. Él siempre decía estas cosas. Nunca perdía la oportunidad para burlarse de mi pecho plano. De acuerdo a él, las mujeres sin pechos apropiados ni siquiera eran mujeres, lo cual significaba que yo era la definición de fea. No estaba segura de lo que él quería que hiciera. Yo tenía sangre de elfo en mis venas, y los elfos simplemente no eran voluptuosos. Para ser justos, Luke usualmente suavizaba el golpe al final, pero supongo que esa es la razón por la que somos amigos. Era genial saber que él pensaba en mí como una amiga. Aún así, los insultos constantes acerca de mi apariencia no eran exactamente algo bueno para mi autoestima. Sabía que mi aspecto no era comparable al de la princesa Ariel, pero esa era una barra muy alta para saltar. Ni siquiera me refería a eso, Luke. Bueno, entonces ¿a qué te referías? De seguro no planeas revelarle tu verdadera identidad. ¿Eh? Oh, tienes razón. Ahora supuestamente yo era Fitz el silencioso. No podía ir revelando mi identidad, ¿ahora qué? Aún así, estoy muy feliz por ti, Sylphie, dijo la princesa Ariel con una sonrisa. Debe ser maravilloso encontrar a alguien que has estado buscando todo este tiempo. En realidad, la princesa era una persona amable. En ocasiones ella podía ser muy seria, y pasaba mucho tiempo tramando todo tipo de conspiraciones, pero en su interior ella tenía un buen corazón. Ahora ya sabía eso. Pero, aún así, no estaba esperando sus siguientes palabras. Haré una excepción especial. ¿Puedes revelarle tu identidad a este Rudeus? ¿Qué? ¿Ella estaba dispuesta a desenmascarar a Fitz el silencioso? Pero princesa Ariel, todo nuestro plan podría desmoronarse. Yo estaba consciente de la importancia del papel que desempeñaba en nuestra estrategia. Fitz era la personificación del poder de la princesa Ariel. Él era un hombre de orígenes misteriosos y destacables habilidades mágicas que permanecía en silencio a su lado, obedeciendo cada una de sus órdenes. Incrementaba mucho su misticismo y la hacían ver más intimidante. En el transcurso de los últimos años, había llegado a comprender que yo era lo suficientemente poderosa para derrotar a un mago o espadachín promedio por mi cuenta. Supongo que Rudy me había entrenado bien. Yo todavía no estaba en el nivel real o imperial, y ni me acercaba a los 7 grandes poderes, pero probablemente podría defenderme contra un santo de la espada. No era rival para los guerreros de nivel real que algunos de los otros contendientes por el trono podían llamar, pero ahora mismo era el arma más fuerte en el arsenal de la facción de la princesa Ariel. Había un buen número de personas en la universidad que habían decidido apoyarla porque ella se había ganado la lealtad de alguien tan fuerte como Fitz. Si se sabía que yo en realidad era una chica común y corriente de una aldea fronteriza, esas personas bien podrían darnos la espalda. Por supuesto, mis habilidades de cualquier forma eran reales, pero las personas no siempre pensaban en esto de forma muy racional. Pero ya has hecho mucho por mí, Sylphie. De seguro al menos te debo una reunión emocional con tu amigo. Pero, si eso de casualidad termina con nuestro plan destruido, estoy dispuesta a aceptar ese resultado, interrumpió Ariel con una voz firme y decidida. Y en cualquier caso, si vamos a atraer a este joven a nuestro lado, ¿quién mejor para reclutarlo que su amiga de infancia? Gracias, princesa Ariel. Vacilé por un momento, pero terminé simplemente expresando mi gratitud. La princesa obviamente estaba apuntando a ganancias personales de todo esto, pero en este punto eso ya no me molestaba. ¿Qué pensará Rudy cuando me vea ahora, toda una adulta? Estaba esperando con ansias ese momento. Nuestro plan para atraer a Rudy a la universidad avanzó sin problemas. Le entregamos su información a la administración, insinuando que sería una buena idea reclutarlo. El subdirector genio se encargó del resto sin hacer preguntas. Unos meses después, finalmente llegó el día que había estado esperando. Yo estaba en una clase de habilidades prácticas en el gimnasio de entrenamiento cuando el subdirector entró junto a alguien detrás suyo. Cuando vi quién era, casi grito de la alegría. Es Rudy. De verdad es Rudy. No había dudas de ello. Su rostro se veía un poco más deprimido que antes, pero definitivamente era Rudy. No había forma de confundirlo. Vaya. Él es muy apuesto. Aún podías ver rastros del niño que había conocido en el pasado, pero él evidentemente había crecido mucho. Además, sus movimientos eran suaves y rápidos, era evidente que él había entrenado mucho. La túnica que usaba estaba ligeramente gastada, pero eso solo agregaba una buena pizca de peligro.
Podías ver que él había pasado por varias batallas con esa cosa. Además, cargaba su vara con una gran facilidad. Mientras entraba al gimnasio de entrenamiento, Rudy miró a su alrededor, estudiando sus cercanías cuidadosamente. Era algo que él había estado haciendo desde que éramos niños. En ese entonces pensé que me iba a casar con él, pero tal vez está fuera de mi alcance. Mientras más lo miraba, más se calentaba mi cuerpo. Controlada por un impulso repentino, di un paso decidido hacia el frente, lista para correr hacia él gritando su nombre. R.U. Pero justo cuando empecé a hablar, me congelé en mi lugar. Una mujer muy hermosa acababa de entrar al gimnasio detrás de Rudy. Esperen, ¿esa es la esposa de Rudy? Por lo que se veía, ella era una elfa. Algo acerca de ella me recordaba a mi papá. Su rostro era elegante y solemne, ella se parecía un poco a una reina o tal vez a una mujer noble adinerada. Y estaba pegada a Rudy. Él se veía un poco exasperado por su comportamiento, pero no se quejaba o la apartaba. ¿Eh? ¿Eh? Me quedé ahí de pie solo observando, paralizada y estupefacta, por lo que perdí mi oportunidad de correr hacia él y saludarlo. Unos minutos después, fui llamada para ayudar en el examen de ingreso de Rudy. Supongo que ellos querían verificar que él de verdad podía recitar hechizos en silencio. Para este punto, ya había logrado tranquilizarme un poco. No era extraño que Rudy tuviera a una mujer hermosa en su vida, dado lo opuesto que se había vuelto. Eso fue lo que seguí diciéndome. No importaba si él ahora estaba casado. De verdad no importaba. Después de todo, nosotros dos solo éramos amigos. ¿Por qué sería un problema? Tendría que felicitarlo. Bueno, no de inmediato, por supuesto. Primero podríamos tomarnos algo de tiempo para celebrar que ambos estábamos vivos. Manteniendo firmemente estos pensamientos en mi mente, reuní el valor para tener mi primera conversación con Rudy en muchos años. Es un placer conocerlo. Mi nombre es Rudeus Greyrat. Me congelé instantáneamente. ¿Un placer, conocerme? ¿Eh? ¿Qué? No puede ser. Esperen. ¿Acaso él me olvidó? Si todo sale bien, seré un estudiante de primer año el próximo semestre. Si encuentra que me falta experiencia algo, espero que pueda guiarme para mejorar. Después de unos momentos totalmente perpleja, finalmente recordé que estaba usando un par de lentes de sol, que ahora tenía el cabello blanco y que estaba vestida como un chico. Para colmo, habían pasado 8 años desde que nos separamos. Yo había crecido mucho desde ese entonces. Sería ingenuo esperar que él me reconociera inmediatamente. Me había adelantado mucho dentro de mi cabeza. Yo lo había reconocido, así que simplemente asumí que él me reconocería. No había estado pensando correctamente, tan simple como eso. Todo lo que debía hacer era quitarme los lentes de sol y decirle quién era yo realmente. La princesa Ariel ya me había dado el permiso. No podía hacerlo en público, pero siempre podía llevarlo a un lugar privado. Pero mientras pensaba esto, otro pensamiento atravesó mi mente. Uno muy desagradable. Rudy ya no me recuerda, ¿o sí? Una vez que me permití pensar esto, mi destino estaba sellado. Mis lentes de sol no iban a ir a ninguna parte. ¿Qué tal si le mostraba mi rostro, le decía mi nombre, y él aún así no me recordaba? Esa idea era insoportable. Oh, sí, tartamudeé del nerviosismo. Todas las cosas que había planeado decirle a Rudy desaparecieron, llevadas por el viento. Ya ni siquiera sabía qué decirle. Y antes de tener la oportunidad de ordenar mis pensamientos, el examen comenzó. Perdí nuestro duelo. Rudy me aplastó completamente. Él comenzó sellando mi magia con un hechizo que yo nunca antes había visto. Mientras yo estaba ahí de pie indefensa, él disparó un cañón de piedra increíblemente poderoso que rozó mi mejilla. Por supuesto, podría haberme golpeado de haberlo querido. Él me tuvo compasión. Todo el progreso que había hecho como maga se sintió completamente irrelevante. Rudy me había superado por mucho. ¿Cómo hiciste eso? Fue lo único que logré preguntar. Se llama distorsión mágica, no sabe de ella. Nunca había escuchado de ella. Probablemente era un oscuro hechizo secreto pasado dentro de los miembros de una cierta tribu o algo así. Dudaba que alguien más en la universidad reconociera el nombre. Rudy es increíble. Por supuesto, ya había sabido eso desde el comienzo. Pero de verdad se había lucido. No podía evitar sentir un poco de respeto y asombro por él.
Yo me había esforzado día y noche por años para llegar donde estaba, pero de alguna forma él había crecido mucho más que yo. Mientras miraba hacia Rudy, él lentamente hizo una reverencia hacia mí. Se lo agradezco mucho, por perder a propósito para que yo pudiera quedar bien frente a todos. Ahora estaba mucho más confundida que antes. No había ningún sentido en las acciones de Rudy. No había tenido oportunidad alguna contra él, y él lo sabía. ¿De qué estaba hablando? Totalmente perpleja, apreté la mano de Rudy cuando él me la ofreció. No se sentía como la mano de un mago, era más parecida a la de un espadachín. Había callos en ella donde ampollas se habían formado y reventado. Rudy probablemente había pasado más tiempo con una espada en su mano que incluso Luke. Y él ni siquiera era un espadachín. Incluso en mi estado de confusión, sentí mi corazón latir con más fuerza que antes. La calidez de Rudy se estaba extendiendo a través de mi mano y me hizo irracionalmente feliz. Pero él siguió diciendo cosas sin sentido. Me aseguraré de agradecérselo apropiadamente en el futuro. ¿De qué estaba hablando? De verdad no lo entendía. Sintiendo que estaba comenzando a sonrojarme, simplemente asentí. Una vez que se fue, recordé que él no me había reconocido. Debía tomarme algo de tiempo para llorar. Un mes después, vi a Rudy en la ceremonia de ingreso. Él se veía aún más apuesto que antes, ahora usando el uniforme escolar. Cuando nuestros ojos se encontraron, mi corazón dejó de latir por un segundo. Aún así, él se había matriculado como un estudiante especial. Probablemente no había mucho que aprender para él aquí, así que supuse que no nos veríamos muy seguido. Después del examen de ingreso, había discutido el asunto con los demás, y decidimos que no debería acercarme a Rudy de forma muy agresiva si él no me recordaba. La princesa Ariel y Luke dijeron todo tipo de cosas para justificar su opinión al respecto, pero la verdad parecía que solo estaban enojados de que Rudy me hubiera olvidado. Eso me animó un poco. Podía ver que ellos se preocupaban por mí como una amiga. Al final, la princesa dijo que ella dejaría el asunto en mis manos. Parecía que no lo íbamos a reclutar para nuestra causa en un futuro cercano, pero siempre podíamos realizar una misión a lo largo del tiempo para ganarnos su confianza, como lo habíamos hecho con muchos otros. Ella agregó que Fitz, como un compañero mago de recitación silenciosa, era el más adecuado para el trabajo de reclutarlo. En retrospectiva, creo que ella estaba consciente de mis sentimientos por Rudy. Pero, ¿de qué iba a hablar con él? Por el resto del día después de la ceremonia, reflexioné al respecto mientras estaba en clases junto a la princesa Ariel. Se esperaba que la princesa fuera un ejemplo para los otros estudiantes, así que debía mantener notas casi perfectas. En ocasiones era difícil estar en la cima. Por alguna razón, ellos aquí enseñaban magia combinada de una manera muy diferente. Rudy supuestamente lo había aprendido de su maestra Roxy, quien había estudiado en esta escuela, así que había esperado que los métodos de enseñanza fueran similares. Sentía que lo estaban complicando demasiado. Aún así, podía apoyarme en las enseñanzas de Rudy, así que usualmente entendía las cosas tarde o temprano. La princesa Ariel y Luke, por otra parte, estaban teniendo problemas. Me esforcé al máximo para ayudarlos, pero cuando trataba de explicar las cosas de la forma que lo hacía Rudy, con frecuencia solo los confundía más. Fitz, ¿podrías ir a traerme algo que me ayude con la siguiente clase? Cuando mis explicaciones no eran suficiente, la princesa Ariel frecuentemente me pedía ir a la biblioteca y buscar material de referencia. La biblioteca de aquí tenía su propio edificio y no quedaba mucho tiempo hasta nuestra próxima clase. Aún así, ya la había estado visitando por 3 años, así que tenía una buena idea de dónde encontrar los libros de un tema en particular. Solo me tomó un momento imaginarme dónde encontraría el material que ella necesitaba. Una vez que llegué ahí, me moví rápidamente entre los pasillos, sacando un libro tras otro. A este paso, regresaría muy pronto. Pero entonces vi a alguien de pie enfrente de una estantería cercana y dejé salir un pequeño jadeo de sorpresa. ¡Oh! Rudy también estaba en la biblioteca. Había estado pensando en encontrar una excusa para ir a verlo en los próximos días, pero ahora me había encontrado con él de pura casualidad. ¿Qué le digo? Justo cuando estaba comenzando a entrar en pánico, Rudy miró en mi dirección. Un momento después, él inclinó su cabeza profundamente. Me disculpo por lo del otro día. Fueron mis acciones imprudentes las que lo hicieron quedar mal. Planeaba darle algún dulce en compensación, pero desafortunadamente, como un estudiante nuevo, he estado ocupado con muchas cosas. No, todo está bien, por favor no te inclines.
Aparentemente, Rudy tenía la impresión de que yo estaba molesta con él. Eso era una sorpresa, pero explicaba por qué él había dicho esa estupidez después del examen. Ahora que lo pienso, él de alguna forma me había avergonzado en público, ¿no? Sí. Tal vez eso tenía algo que ver con la razón de que la princesa Ariel hubiera estado molesta antes. Había asumido que yo no tenía ninguna oportunidad contra Rudy, a pesar de que no había esperado que me venciera tan fácilmente. Pero la princesa Ariel y Luke probablemente estaban un poco molestos de que yo hubiera perdido. Pero eso no era importante ahora mismo. Pensaría en eso después. Rudy, es decir, Rudeus, no, ¿qué estás haciendo aquí? Investigando un poco. ¿Acerca de qué? El incidente de desplazamiento. Aquellas palabras me dejaron perpleja por unos segundos. ¿Podría ser que él había estado pensando de la misma forma que yo? El incidente de desplazamiento, ¿por qué? Yo vivía en la región de Fitoa del reino de Asura, y fui teletransportado al continente demoníaco después del incidente. El continente demoníaco. Una vez más, me quedé sin palabras. Por supuesto, ya había escuchado acerca del continente demoníaco. Supuestamente era un lugar duro donde cada monstruo era de rango de o mayor. Algunos espadachines devotos en ocasiones viajaban ahí para entrenarse, pero la mayoría nunca regresaba. Se decía que las personas que aterrizaron ahí durante el incidente de desplazamiento no tenían oportunidad de sobrevivir. Pero Rudy había regresado en una pieza. Sí. Me tomó 3 años regresar a casa. Toda mi familia ha sido encontrada desde entonces, pero todavía hay una conocida mía que está desaparecida. Esta parece ser una buena oportunidad para investigar un poco. ¿Es por eso que viniste a esta escuela? Así es. Eso era increíble. Honestamente increíble. Ya veo. Al final eres realmente increíble. Él había pasado 3 largos años regresando desde el continente demoníaco. Y entonces, en vez de suspirar del alivio, él se fue a buscar a otras personas, lo cual en sí era impresionante. Pero cuando la Universidad de Magia lo contactó, él vio en la invitación una oportunidad para aprender más acerca del incidente. Hablando de determinación. Si yo hubiese estado en sus zapatos, habría colapsado del agotamiento en el momento que llegara a casa y pasado los siguientes años vagando por el campo de refugiados. Y si me permite preguntar, ¿qué está haciendo usted aquí? La pregunta me sacó de mi sueño. Había olvidado completamente los libros de referencia que supuestamente debía llevarle a la princesa Ariel. Honestamente, quería seguir hablando con Rudy, pero no podía dejarla esperando. La clase comenzaría pronto. Ah, sí. Vine a buscar unos documentos. Me tengo que ir ahora. Nos vemos después, Rudeus. Sí, claro, nos vemos. Mientras me daba la vuelta para revisar el material que había reunido, de pronto algo se me vino a la mente. Esta biblioteca era realmente grande y tenía toneladas de libros en su interior, pero había relativamente pocos que tenían información relevante acerca del incidente de desplazamiento. Rudy puede ser brillante, pero buscar lo que quería probablemente le tomaría un tiempo. Oh, cierto. Deberías leer un libro de Animus acerca de la teletransportación. Se llama Un registro de la exploración del laberinto de la teletransportación. No es ficción, pero es fácil de leer. Era ideal para principiantes, así que le recomendé el libro que me ayudó a entender la teletransportación. Era lo suficientemente simple como para que un niño pudiera aprender lo básico de él. Y además mencionaba algunos detalles específicos que frecuentemente eran utilizados en libros más avanzados del tema. Sintiéndome complacida conmigo misma, dejé atrás la biblioteca. Esa noche, yo estaba lavando una carga de ropa interior. Para ser específica, la ropa interior de la princesa Ariel. Había una razón por la que esta tarea había recaído en mí. Primero que nada, la ropa interior de la princesa estaba fabricada a partir de una tela extremadamente costosa. Y el hecho de que habían sido usadas por una princesa de Asura les agregaban mucho valor. En otras palabras, podías venderlas por una gran cantidad de dinero en el mercado negro. Algunas de sus bragas habían sido robadas después de que las mandamos a lavar. De las 5 que fueron lavadas, 4 desaparecieron, 3 de estas fueron vendidas más tarde, y probablemente el estudiante responsable de esto guardó una para propósitos personales. Algunas de las chicas más inocentes de nuestro dormitorio se habían retorcido del disgusto cuando este incidente salió a la luz. Pero la princesa Ariel, quien había crecido dentro de la corte real de Asura, y yo, quien había servido como su asistente por un breve periodo de tiempo, no estábamos tan sorprendidas.
Había habido muchas personas en ese lugar que hacían cosas mucho más depravadas a diario. Pero eso no quería decir que la situación no era desagradable. Desde entonces, lavar la ropa de la princesa se había convertido en una de mis tareas. Ella había vacilado un poco en poner sobre mí esa tarea, pero podía lavar mi propia ropa al mismo tiempo, así que no era un inconveniente. Por cierto, para ocultar mi género, yo ahora usaba exactamente las mismas bragas que la princesa, solo que de un color diferente. Terminé mi lavado del día y me dirigí hacia el balcón para poner a secar la ropa interior. El resto podía esperar, pero queríamos estas secas para mañana. Pero justo cuando estaba comenzando a colgarlas en el tendedero. De casualidad miré hacia el camino debajo y vi algo que me hizo parpadear de la sorpresa. Había un estudiante caminando a través del camino, incluso aunque el sol se había ocultado. Las reglas del dormitorio eran muy estrictas acerca de esto, los hombres no tenían permitido caminar por aquí de noche. Nadie quería que sus bragas fueran robadas, y aunque todavía no era esa época del año, también había que considerar la temporada de apareamiento que estaba pensando este chico viniendo aquí a esta hora. Tal vez solo estaba tomando un atajo hacia su propio dormitorio. Pero incluso si ese era el caso, él probablemente sería rodeado por el comité de autodefensa del primer piso muy pronto. ¿Debería advertirles ahora mismo? La primera persona que veía a un chico a esta hora supuestamente debía avisarle a todas las demás. Pero no se suponía que yo hablara de ser posible. Esperen un segundo, ¿estoy viendo cosas? Mientras el chico se acercaba, me di cuenta de que era Rudy. ¿Qué estaba haciendo aquí? Para mi sorpresa, mis manos resbalaron. El par de bragas que estaba sosteniendo se fueron volando directamente hacia Rudy. En el instante en que pasaron frente a su rostro, él las atrapó con un rápido movimiento de su mano. Él es tan rápido. Él nunca bajaba la guardia, ¿o sí? La velocidad pura de esa reacción me dijo lo que se requería para cruzar con vida el continente demoníaco. Después de unos segundos, Rudy pareció comprender que estaba sosteniendo un par de bragas. Él miró hacia arriba, me vio, y agitó las bragas como diciendo dejaste caer esto. Fue un gesto lento y casual, muy diferente de su movimiento reflejo de hace unos segundos. Oh, por supuesto. Él acaba de matricularse. No lo sabe. Rudy era un estudiante especial, y ellos tenían una habitación para ellos solos. Había escuchado que también estaban exentos de todo tipo de tareas típicas del dormitorio, incluyendo asistir a las reuniones donde se explicaban las reglas locales. Necesitaba advertirle ahora mismo. Si él se quedaba de pie fuera del dormitorio sosteniendo un par de bragas, alguien definitivamente lo iba a malinterpretar. ¡Ya, ladrón de bragas! Mis temores se volvieron realidad inmediatamente. Una chica gritó desde abajo, el comité de autodefensa que vivía en el primer piso salió corriendo, y Rudy fue rodeado rápidamente. Bueno, pero es Rudy. Tal vez era capaz de salir de esta. En vez de intervenir inmediatamente, sucumbí a mi pensamiento optimista. Estaba un poco interesada en ver cómo Rudy manejaría la situación. ¿Las derrotaría a todas, como había derrotado a esos bravucones en la aldea buena? ¿O tal vez saldría con una excusa astuta y solucionaría las cosas hablando? También estaba el enfoque de asustarlas con algo de magia. Y el clásico correr por tu vida. Observé y esperé con expectación, pero Rudy no hizo mucho. Una chica llamada Goliade lo había agarrado del brazo y él solo se le quedó mirando infelizmente. Verlo así me recordaba la forma en la que yo había sido acosada en la aldea buena. De pronto, había un escalofrío en lo profundo de mi estómago. ¿Qué demonios estoy haciendo? Maldiciéndome internamente, salté del balcón, aterricé en el suelo, y corrí hacia el grupo. Oh, ¿qué es esto? ¿Planeas resistirte? ¡Qué valiente para un ladrón de bragas! ¿Realmente crees poder luchar contra tantas personas? Estaba oscuro, así que las demás no parecían notarlo, pero Rudy había fijado sus piernas al suelo con magia de tierra. Pero no entendía la razón detrás de eso. ¿Tal vez no había una? Es decir, este era Rudy. Era difícil imaginar que sus piernas estuvieran temblando o algo así. Pero incluso mientras ese pensamiento cruzaba mi mente, recordé algo de mi infancia. Cuando Rudy ahuyentó a Somal y los otros bravucones, sus piernas habían estado temblando. Y entonces, un tiempo después, luego de que descubrió que yo era una chica y las cosas se pusieron un poco incómodas, él había temblado ligeramente mientras decía, Sylvie, siento que últimamente has sido demasiado fría conmigo. Sí. Él estaba asustado porque creyó que lo odiaba. Tal como un niño normal. Oh. En ese instante me di cuenta de algo.
Algo que debía haber notado antes. Había estado actuando como si Rudy fuera especial solo porque él era talentoso. Siempre había sentido que él era muchos años mayor que yo. Pero en realidad teníamos la misma edad, ¿no? Me descubrí recordando una pregunta que mi papá me hizo una vez y la respuesta que había dado. Sylvie, ¿vas a quedarte de brazos cruzados y dejar que él te proteja por siempre? No. Yo iba a ayudar a Rudy. Iba a ser lo suficientemente fuerte como para estar a su lado. Iba a apoyarlo, sin importar lo que deba hacer. Me había prometido eso a mí misma. Esa era toda la razón para haberme esforzado tanto todo este tiempo, ¿no? Pero él estaba en problemas ahora mismo y yo no había hecho nada. Aún peor, todo el asunto era mi culpa. Esperen, no le hagan nada. Me abrí paso hacia el centro del grupo y entonces defendí férreamente a Rudy. Debe haber sido la primera conversación real que tenía en esta escuela, excepto por mis charlas con Ariel y Luke. Así de convincente había sido el acto de Fitz el silencioso. Sin embargo, la chica sosteniendo el brazo de Rudy, Goliade, probó ser muy testaruda. Ella siguió insistiendo en que él era un criminal, incluso aunque no había hecho nada malo. Es una sorpresa que usted llegue tan lejos para defender a alguien. Lo que dice debe ser verdad. Aún así, todavía está el hecho de que este chico violó las reglas del dormitorio. Los castigaremos para crear un ejemplo para los otros, que... En el instante en que escuché la palabra castigar, algo se rompió dentro de mí. No iba a dejarlas convertir en un ejemplo a alguien que me importaba solo porque él tuvo mala suerte. Saqué mi vara, la apunté hacia Goliade y canalicé magia en ella. ¿No acabo de decir que él no hizo nada malo? Ya fue suficiente. Suéltalo. Fitz, Sama. ¿O todos ustedes prefieren terminar en la enfermería? Había aprendido a hacer amenazas como esta de Luke mientras estábamos en el reino de Asura. Él siempre decía que blofear era una habilidad importante, así que lo había practicado. Durante nuestro viaje de Asura hacia Ranoa, lo había intentado algunas veces cuando nos cruzamos con grupos de bandidos. Luke siempre me molestaba porque mi voz era demasiado infantil para lograr intimidar a alguien. Pero, esta vez, parecía haber tenido el efecto deseado. Bien, entiendo. Goliade finalmente soltó el brazo de Rudy y se fue, quejándose en voz alta. Sin su líder, las otras chicas también desaparecieron. Fiu, esa chica. Nunca escucha. Ahora ya sabía cómo era Goliade y no era una mala persona. Pero la gente bestia como ella tendía a ser realmente seria acerca de seguir las reglas y aplicarlas estrictamente. No eran muy flexibles acerca de estas cosas. Pero nada de eso importaba ahora mismo. Tenía que disculparme con Rudy. Después de todo, esto básicamente fue mi culpa. Lo siento. Si no hubiera dejado caer esa ropa interior, esto nunca habría sucedido. No ha hecho nada malo. Usted me ayudó. La voz de Rudy sonaba un poco extraña. La rigidez usual en su voz había desaparecido. Miré su rostro y me di cuenta de que él me estaba observando de una forma un poco diferente. Y entonces todas las piezas encajaron. Rudy estuvo alerta de mí hasta ahora, ¿no? Ahora que lo pienso, su actitud había sido un poco extraña desde el comienzo. En primer lugar, él siempre estaba haciendo reverencias hacia mí. Pero ahora entendía por qué. Tenía sentido. Yo ahora era Fitz el silencioso, no su vieja amiga. ¿Por qué no estaría alerta de mí? Pero parecía que ahora me había ganado un poco de su confianza. Eso me hace un poco feliz. Nada de esto habría ocurrido de no ser por mí, pero sentía que ambos ahora éramos más cercanos. Aproveché la oportunidad para explicarle a Rudy las reglas de los dormitorios, advirtiéndole que este camino estaba prohibido después de la puesta de sol. Tal como había sospechado, parecía que nadie le había contado acerca de esto. Él asintió profundamente mientras yo hablaba. De verdad estoy agradecido con usted, Fitz-senpai. Y con esas palabras, él bajó su cabeza una vez más. Se sentía un poco extraño que él actuara de forma tan agradecida hacia mí. En el pasado, cuando yo estaba siendo acosada, nuestras posiciones se habían intercambiado totalmente. ¿Alguna vez le había agradecido de forma tan educada? Algo al respecto me parecía extrañamente divertido. Jaja, se siente extraño escucharte agradecerme. Oh, ¿eso por qué? Casi digo, bueno, porque cuando nos conocimos. Pero, al último segundo, dudé. ¿Realmente quería revelar mi identidad? La ansiedad se acumuló dentro de mí ante la idea.
Si él decía, lo siento, no te recuerdo, ahora mismo, eso me lastimaría mucho. Me convencí a mí misma de que no importaba. ¿Y qué si no me recordaba? Podíamos comenzar de cero. Podía dejar el pasado de lado y conocer a la persona que él era ahora. Eso sonaba lo suficientemente bueno para mí. Por lo tanto, todo lo que dije fue, eso es un secreto. Rudy solo parpadeó de la confusión. Después de eso regresé al dormitorio. Naturalmente, primero hice que Rudy me regresara las bragas. Ya que él las había atrapado en medio del aire, no estaban sucias ni nada parecido, pero Rudy era un hombre. Yo estaba un poco incómoda con que la princesa Ariel usara ropa interior que él había tenido en sus manos. Supongo que debería lavarlas de nuevo, ¿eh? Me congelé en el lugar después de levantar las bragas bajo la luz del pasillo. No eran las bragas de la princesa Ariel. Rudy había estado sosteniéndolas por bastante tiempo, ¿no? Me tomó algo de tiempo dejar de retorcerme de la vergüenza. Pasaría alrededor de otro mes antes de que ambos comenzáramos a investigar el incidente de deslazamiento juntos. Cuando desperté de mi sueño, encontré a Rudy a mi lado. Ah. No pude evitar dar un pequeño bostezo. Afortunadamente, no lo desperté. Él estaba durmiendo profundamente con una expresión tranquila en su rostro. Lo había visto así un par de veces en la aldea buena, pero esta era la primera vez que tenía la oportunidad de verlo dormir como un adulto. ¿Un adulto, eh? La palabra me recordó lo que habíamos hecho anoche. Cuando miré bajo la manta, encontré que ambos estábamos completamente desnudos. La placentera bruma de somnolencia dio paso a la vergüenza y de pronto estaba consciente de una sensibilidad persistente entre mis piernas. De verdad lo hicimos. Era algo que había soñado por años y con mucho detalle. Pero ahora era una realidad. Mientras más recordaba lo de anoche, más quería abrazar una almohada contra mi pecho y rodar por el lugar moviendo mis piernas por la mezcla de vergüenza y éxtasis. Ga. En el camino de cubrirme el rostro con ambas manos, accidentalmente golpeé con mi codo el hombro de Rudy. Sin ninguna razón en particular, presioné mi mejilla gentilmente contra ese hombro. Rudy se veía delgado a la distancia, pero en realidad tenía un cuerpo sorpresivamente musculoso. Él era lo suficientemente grande para tragarme completamente en sus brazos. ¡Ac! Ya basta. De verdad necesitaba controlar estos pensamientos desvariados. Mi rostro estaba comenzando a sentirse caliente. Me alejé de Rudy. Pero mientras me movía, él frunció sus cejas. Él estaba frunciendo el ceño durante el sueño, casi como si estuviera sintiendo dolor. Pero cuando tomé su mano con la mía, su expresión se suavizó. En este punto, él finalmente abrió sus ojos. Y después de mirar hacia el cielo por unos segundos, él lentamente se dio la vuelta hacia mí. Buenos días, Rudy. Cuando le hablé, una clara expresión de alivio se extendió a través de su rostro. Apenas 2 segundos después, él estiró sus manos hacia mí y agarró mis pechos. ¡Ya! ¿Qué, Rudy? No lo golpeé ni nada parecido. Principalmente porque me gustaba cómo se sentía. Después de sobarme por un tiempo, Rudy me abrazó con fuerza y murmuró, estoy curado, con una voz llena de sentimiento. No entendí inmediatamente a qué se refería. Pero había algo más en mi mente. Rudy, ¿qué opinas? Mi cuerpo, está bien, ¿cierto? Hice mi pregunta de forma tentativa, con mi corazón latiendo con fuerza de la ansiedad. Ahora sentía que probablemente todo estaba bien. Pero aún así quería escuchar la respuesta. Gracias. Eso fue todo lo que dijo Rudy. No entendía por qué me había agradecido en la cueva, pero ahora sí. Esta vez, yo había sido capaz de ayudarlo. En algunos aspectos tal vez yo no era su igual. Pero aún así había logrado apoyarlo. De nada. El sueño que había estado anhelando todos estos años finalmente se había vuelto realidad. Desde ahora en adelante, Rudy y yo éramos un equipo.